Montero es esposa, mamá, apasionada por Jesús. Junto con su esposo Danilo, pastorean la congregación en español de la iglesia Leywood en Houston desde el 2012. Es originaria de Barranquilla, Colombia. Se radicó en Costa Rica en el año 2000, en donde fue la coordinadora de proyectos para la productora del Club 700, CBN en Latinoamérica. Colaboró con proyectos humanitarios en Centroamérica y el Caribe. En el 2013 estableció los eventos Brilla en Houston, Texas. Autora del libro Lo que toda mamá debe saber de sus hijos pequeños, publicado en el 2019. Su pasión es influenciar a las personas, especialmente a las mujeres, a que vivan plenamente en Dios. Nos acompaña hoy en la cumbre Somos Vida, Gloriana Montero. Buenos días a todos. ¿Cuántos tomaron cafecito ya esta mañana? ¿Verdad? Ese es el despertador oficial, el café. Qué alegría estar aquí una vez más. Lo que recibimos anoche fue precioso, precioso. Damos gracias a Dios por estos eventos en donde somos inspirados, retados a servir con excelencia a nuestro amado Dios, pero sobre todo a ser primero sanos nosotros, porque si nosotros como líderes somos sanos, podemos establecer ministerios sanos. Amén. Entonces esa es prioridad. Y ayer, como el Espíritu Santo nos enfocó a que primero tenemos que tener cuidado de dejar al Señor que sane nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar para poder entonces vivir de una manera como a Él le agrada. Yo quiero compartir esta mañana lo que es una iglesia saludable, los estándares, lo que debe tener cada cristiano y por ende una iglesia para que seamos saludables. Y yo encuentro en todo el libro de Efesios una carta preciosa. Yo he definido que Efesios podría decirle que es una vida de fe en balance. Creo que es una de las cartas en donde Pablo regaña menos, corrige menos y más bien inspira más. En la carta él empieza alabándolos, diciendo en el capítulo 1, verso 15: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús, desde que me enteré de la clase de fe que tienen en la fe del Señor, en el Señor Jesús, y del amor que demuestran por los santos, yo no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Una carta que empieza, qué manera, ¿verdad? Como empieza esta carta. Wow. El apóstol Pablo les aplaude y le dice: es que no solamente es la fe, es una fe en amor, como debe ser, una fe balanceada. Y aún así él sigue orando porque dice: los veo bien, nacieron bien, como un bebé cuando nace, y le hacen sus chequeos y dice: está listo para comer y crecer, porque está bien, no hay que corregir nada, empezamos bien. Y entonces él hace una oración y él dice: yo le pido a mi Dios que les dé, y ora por cuatro cosas que él quiere que esa gente que nació bien siga bien. Número 1, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. El propósito del Espíritu Santo, uno de los propósitos del Espíritu Santo en la vida del cristiano, es precisamente dar a conocer a Cristo y al Padre. Ese es su propósito. Por lo tanto, cuando recibimos al Señor, cuando le conocemos, realmente estamos empezando a nadar en las profundidades de un océano. Dice la palabra de Dios que el conocimiento del Señor es insondable. Para medir qué tan profundo era el mar, si el barco podía establecerse allí o no, tiraban una sonda, y de acuerdo a la sonda que tiraban era la profundidad. Pero dice la palabra de Dios del Señor que el conocimiento es: eche sonda y eche sonda y eche sonda, y nunca va a llegar porque es profundo. Y a veces nos quedamos nadando en aguas cómodas como a la rodilla. Aquí, ay, qué rico, pero el Señor necesita llevar a su iglesia a una revelación del conocimiento de Dios, que podamos sumergirnos
y disfrutarlo. 2, oro que se les iluminen los ojos. ¿Para qué? Para que sepan varias cosas. Número 1, a la esperanza a la que Él los ha llamado. Porque muchas veces entramos en el cristianismo y aún en el ministerio con cierta expectativa, con cierta esperanza, pero necesitamos que el Señor nos alumbre a ver la esperanza. Y lo bello del caminar con Dios es que conforme avanzamos, el camino se nos va abriendo. Hay personas que tienen el don de ser visionarios y de pronto no tienen nada y ya lo ven todo hecho. Habemos otras personas que conforme vamos caminando, el Señor nos muestra el otro paso, pero llega un momento en la vida en donde miras atrás y dices, yo esto no lo pude haber hecho, esto fue el Señor que me fue guiando a esa esperanza a la cual Él me llamó. Luego, Él ora que sean iluminados los ojos para que ustedes entiendan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Una herencia que se disfruta aquí, una herencia gloriosa ahora. 4, que entiendan cuán incomparable, y esto me gusta mucho, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Un poder que es tan fuerte que fue capaz de resucitar a Cristo, y ese poder actúa a favor de nosotros. Que podamos crecer en ese poder. Es una iglesia que Pablo dice, empezaron bien, pero oro esto para que sean enteramente preparados para poder hablar a la generación que tienen enfrente. Conforme uno viaja y conoce muchas iglesias, uno se logra dar cuenta que hay iglesias que todavía están predicando a una generación que quizá ya está muriendo. Y no hay un mensaje que apela y que logra ganar a la generación que está enfrente, aún que va a tomar la batuta, que viene con nosotros, que se enfrenta a los desafíos de la cultura del hoy. Y es nuestro tiempo para ser relevantes, es nuestro tiempo para estar bien entrenados, porque esta historia se nos va a pedir cuenta como iglesia qué hicimos durante el tiempo que se nos dio la estafeta. Y por eso necesitamos estar completamente preparados y saludables para poder ser la iglesia que Jesucristo necesita que seamos, y sobre todo que un mundo está esperando que nosotros seamos. Nosotros somos la iglesia militante. Nosotros somos la iglesia militante, los que hoy tienen la armadura puesta para poder combatir y establecer el reino de Dios. Le toca a usted y me toca a mí. Ese es mi llamado, ese es mi misión. Y por lo tanto, para esa misión, dice el libro de Efesios en el capítulo 4, que Él mismo, Cristo mismo, constituyó por eso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que mi iglesia es un centro de entrenamiento. Yo entiendo que Dios me presta los oídos y el favor de unas personas, y más me vale que nosotros estemos entrenándolos, porque los que van a hacer la obra es la iglesia. Los líderes estamos para equipar a esos santos que son los que salen, trabajan, igual muchos de nosotros en áreas de trabajo, en áreas de influencia, pero necesitamos estar preparados para entender cuál es nuestro llamado. Al final de la carta, Pablo resume, entonces, como toda carta, él dice, por lo tanto termina, o en conclusión, y siempre en sus cartas, lo que hace es encierra el mensaje esencial de la carta, y entonces es cuando nos encontramos con la famosa armadura de Dios, que todo cristiano debe tener para poder ser saludable, resistir, estar firmes.
Alguien saludable es alguien que puede combatir enfermedades, que tiene un sistema inmune fuerte y que puede cumplir un propósito, que no hay una enfermedad que lo debilita o lo incapacita para cumplir una función, ¿verdad que sí? Si definimos salud, decimos es alguien que está completo y entero para un propósito. Eso es salud, que está fuerte. Y Pablo nos dice al final de la carta, necesitamos que estén fuertes y sanos para que puedan estar firmes. Y necesito que se pongan esto. Con esto es con lo que ustedes tienen que estar para estar firmes. Y yo no sé de qué trasfondo viene usted, pero a veces a uno le enseñaban, y todos los días usted se tiene que poner la armadura. Así como usted se pone su ropa interior, sus pantalones, sus zapatos, y usted no sale a la calle sin zapatos, usted tiene que ponerse la armadura. Y de alguna manera es un poquito místico. Si yo me levanto todos los días, yo me pongo el cinturón de la verdad y me pongo la coraza de justicia y el yelmo de la salvación y me pongo los pies. Pero si yo no entiendo que ese es el resumen de toda una carta, yo me voy a perder algo importante en entender cómo aplicar y cómo vivir realmente todos los días con una armadura puesta. Y lo primero que dice Pablo es: cíñanse, ármense, sujeten todo con el cinturón de la verdad. Y yo entendía que el cinturón de la verdad decía, es hablar verdad, es que mi vida sea una verdad. Pero cuando yo estudio toda la carta de Efesios, como es una conclusión, yo me doy cuenta que los primeros 3 capítulos del libro me están hablando de cuál es la verdad. Es una doctrina. Me está diciendo que la verdad, cuando yo me ciño con la verdad, es que yo conozco más a Jesucristo y su obra de redención y su plan, y me da identidad. Esos son los primeros 3 capítulos del libro de Efesios. Y esta verdad consiste, según Efesios, dice, el conocimiento de Cristo y su obra en nosotros, dice, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Cuando nosotros tenemos claros los primeros 3 capítulos, que Dios nos predestinó, nos llamó, nos hizo hijos de Él para que disfrutáramos la herencia, para que disfrutáramos cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es su amor y sus planes para con nosotros. Dice, entonces en el capítulo 4, cuando ya llegues a esa completa medida de Cristo, ya no vas a ser inmaduro como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando tú tienes un buen cinturón apretado de la verdad, tú eres una persona que fácilmente no te van a poder engañar con cualquier doctrina. Y más que doctrina, enseñanza, como lo pone el apóstol, nueva, que es muy hábil. Y en esto, la iglesia puede ser vulnerable si no tiene una verdad doctrinal sólida. Si nosotros no nos aseguramos de enseñar a nuestra gente la verdad doctrinal de lo que es Cristo y su obra en nosotros, entonces podemos ser permeados por corrientes que parecen ciertas. Y dentro de la misma iglesia escuchas cosas que tú dices, se parece, pero como que no. Se mete feminismo, se mete ideologías de género, estoy hablando de las enseñanzas actuales, que nosotros necesitamos tener una verdad bien amarrada. Las enaguas, como dicen en mi tierra, las enaguas bien amarradas, los pantalones bien puestos, los señores, por supuesto, y andar firmes con esta verdad de quién es Jesús y cuál es su obra en cada uno de nosotros. En esa época, la enseñanza que tal vez amenazaba al cristianismo más era los gnósticos, que realmente en ese momento era una fusión más de filosofías griegas con cristianismo. Entonces sonaba bien,
porque era el cristianismo más filosofía, y de alguna manera lo que intentaba hacer era bajarle el mérito a Cristo para darle el mérito a la gnosis, al conocimiento, a la razón. Y no es que estén en pelea, pero el mérito de Cristo jamás puede ser disminuido. Pero en eso ni siquiera se enfoca Pablo. Pablo lo que le preocupa son las personas que se estaban infiltrando en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 5, Pablo les advierte y dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que, y escúchenme bien, por los que tratan de justificar esos pecados. Y ese es el todo. Cuando nosotros vemos ministerios tan fuertes en un momento que se desbocan, empieza por algo, un sutil engaño que en el momento no se ve, pero que a la larga termina persiguiendo placeres, inmoralidad y aún avaricia. Todo aquello que es idolatría, que pone a Dios fuera del centro, es lo que nosotros debemos estar pendientes como iglesia. Hay discursos que suenan muy bien y suenan muy humanista, muy de derecho, pero debemos tener cuidado que sea la verdad la que nosotros busquemos como líderes de la iglesia. Y dice que vivamos esa verdad en su amor. Porque no se trata de ganar los pleitos. Es más, Pablo les dice: no se enfoquen en tanto pleito doctrinal. No se trata de eso. Se trata de que la verdad se habla en amor. Esa es la bandera de nuestra verdad. Y entonces, segundo, te dice la coraza de justicia. Ya sabes que la verdad es en Jesucristo y en conocerle a Él y conocer la doctrina. Pero segundo, cuando dice: no puede faltarte tu coraza de justicia. Y entonces yo veo cómo transiciona el apóstol de la doctrina a la práctica. El apóstol dice en el capítulo 4: ya que han oído sobre Jesús y que ya han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, por lo tanto las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Cómo se representa en la historia del arte? ¿Cómo se representa la justicia? Una escultura con una persona con una balanza, en donde la verdad y las obras tienen un equilibrio. Y esa es la justicia, que como yo he creído en una verdad, yo no puedo vivir una realidad diferente. Mi vivencia, mi vida tiene que estar de acuerdo, en concordancia con lo que yo he creído, con lo que yo he recibido. Y dice Pablo: por lo tanto, ya que conocemos la verdad, pues desháganse de esa vieja naturaleza y vístanse en una nueva naturaleza. Y nos explica en el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de una manera magistral dónde se vive la justicia, cómo se traduce eso de que yo me pongo la justicia, cómo se come eso en el día a día. Y empieza diciendo: sean amables unos con otros. Primero dice: sean humildes. Es lo primero. Sean humildes, porque si nosotros no tenemos humildad, no vamos a poder recibir la instrucción primero de parte de Dios, que nos dice: hey, eso no va de acuerdo a lo que yo te he enseñado. Necesitas corregir esto. Necesitamos un espíritu enseñable. Nosotros podemos ser enseñables en nuestro trabajo, podemos ser enseñables aún en la fe, en cómo amar a Dios, pero podemos ser no enseñables cuando traducimos: ahora esa fe dice que tus finanzas se deben manejar en orden,
que debes hacer esto así. Y hay personas que pueden ser exitosas en un área, pero en otras no. Pero el Señor quiere que cuando nosotros recibimos esa fe se traduzca y contagie todas las áreas de nuestra vida, que seamos prósperos en nuestras finanzas, prósperos en nuestras relaciones, prósperos en nuestro trabajo, en nuestro ministerio y en nuestra relación con Dios. Debe permear todas las áreas. Entonces después dice, después de que sean humildes, hablen amablemente los unos con los otros. 2, versículo 25 del capítulo 4 nos dice, dejen de decir mentiras. Hable verdad cada uno con su hermano. Y a veces tenemos mañas, ¿verdad? Mañas nos acostumbramos a vivir con mentiras pequeñas, pero no, tenemos que despojarnos de toda maña. Yo recuerdo recién casada, yo escuché algo de una persona que fue a mi ciudad, a Barranquilla, y se portó mal, y me contaron esto. Fíjate que fulano vino y hizo esto, y me contaron. Usted sabe, alguien le contó a alguien que hizo, y a mí me lo contaron. Entonces yo voy y se lo cuento a mi esposo, y él me dice, ¿sabes qué? A mí ni me cuentes eso, porque eso es un chisme, y eso está dañando la reputación de alguien. Y yo dije, ay, qué estricto. Estamos en la casa, somos uno. Lo que yo sé lo debes saber tú. No veo cuál es el pecado en esto, no veo. Y dice, no, porque esto no es correcto. Y me levantó el estándar de mis conversaciones privadas. Yo dije, me encanta esto, gracias. Vamos a hacerlo así. No vamos a permitir conversaciones entre nosotros que no nos conste. Pero la cosa se puso más estricta, porque entonces nos mudamos después a Houston y estamos entre ministros, entre hombres y mujeres de Dios. Oye, y fíjate que fulano que fue a ministrar a tal, conversaciones en una mesa de amigos y ministros, que habíamos orado antes de comer, por supuesto, que Dios estaba en esa mesa y estaban hablando. Entonces yo vengo y aquí, ¿verdad? Al Señor le digo, diles lo que me dijiste. Ahí sí pasó saliva, ¿no? Y me dijo, tienes razón. Y se paró y dijo, señores, esto está mal, porque estamos cayendo en lo mismo del mundo. Y a nosotros no nos corresponde, a mí no me interesa saber. ¿Saben qué pasa? Que cada vez que uno llegaba a una iglesia, que lo invitan a una iglesia, a un concierto, te dicen, te adulan y te dicen, ay hermanos, gracias, porque usted no es tan exigente como el que trajimos el año pasado. Eso pedían desde agüita así, tele así, todo, y querían todo así. Y Danilo les dice, pero se lo pagaron y se lo dijeron. No, entonces ¿por qué me lo dice a mí? ¿Por qué me lo dice a mí? Eso es justicia. Eso es fe con justicia. Porque es fácil caer en tonterías, pero que nos ensucian y que nos de alguna manera nos pueden hacer resbalar. Es lo que está diciendo el apóstol. Cuidado, porque es tu coraza y tú necesitas ser cuidadoso como ministro de Dios, y porque representamos a un reino de amor, de excelencia, no de hipocresía, de juicio, de mentira. El estándar se nos sube, y para eso estamos, para en amor corregirnos. Y sigue diciendo, eviten. Bueno, antes de eso, de decir mentiras, 3 dice, lo pone así el verso 28. Es más, el ladrón deje de robar y trabaje. Use sus manos para un trabajo digno y luego comparta generosamente con los que tienen necesidad. Eso es justicia.
Eso es vivir conforme a lo que predicamos. Verso 29, eviten toda conversación obscena. Eso es otra cosa. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. En la iglesia no, pero ¿y en el carro cuando manejamos? No. Verso 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Abandonen, dice el 31, toda amargura. Abandonen a la tía, mejor dicho. A la ira, a la tristeza, a la ira y a la amargura. Y además le añade a los enojos, a los gritos y a las calumnias y a toda forma de malicia. Abandónenlo, fuera, eso no. Gritos. Usted sabe que la líder del ministerio de decoración de mi iglesia, del ministerio de mujeres, una mujer, pero ella es salvadoreña, trabajadora, una hermosa mujer, eso, amorosísima. Pero me contó el otro día y me dice, ay pastora, primero me decía, pastora, yo me casé con un barranquillero y usted sabe cómo son los barranquilleros. Dije, bueno, yo no estoy casada con un barranquillero, yo estoy casada con un tico, yo te puedo hablar de los ticos. Dice, pastora, pero usted es de Barranquilla, son machistas, Yo, bueno, mis hermanos son barranquilleros y son hombres de Dios. O sea, yo no sé cómo es tu esposo. Bueno, es que es machista y me pone pleito. Yo, pero te deja venir a la iglesia. Ah, eso sí, porque ni se meta con la iglesia. Yo dije, ok. Y entonces, bueno, pero ahí yo sigo orando, pastora, y estoy clamando. Y de repente pasa como un año y yo quiero construir una casa como decoración, ¿no? Entonces, pero veo a un hombre que en la mañana va y empieza a construir la casa. Y yo pregunto, ¿y quién es él? Ah, es el esposo de la líder de decoración. Entonces yo me acerco a ella y le digo, ¿qué pasó? Porque está aquí trabajando. Me dice, ay pastora, si supiera. Es que el Espíritu Santo me dijo que dejara de orar por él y que más bien dejara de gritarle. ¿Cómo? Hermana, ¿cómo? Y me dice, sí, hermana, yo era muy gritona, muy mandona en la casa. Y el Espíritu Santo me dice, si te callaras, ganas más. Y eso me redarguyó, hermana, y le pedí perdón por los gritos. Y al mes quiso venir a la iglesia. Y yo le dije, ¿y por qué vas a ir a la iglesia? Dice, porque ahora sí creo que Dios existe. Y resulta que ella me comparte ese testimonio a mí, pero ahí está otra discípula de ella que está echando para su saco. Y a ella, yo solamente vi a su esposo en la plataforma cuando ella contó el milagro de su sanidad de cáncer. Pero el esposo dejó de venir a la iglesia. O sea que ni la misma obra de sanidad hizo que el esposo se convirtiera. Y me cuenta ella después y me dice, hermana, pero yo le dije, yo veo a tu esposo ahora contigo, ¿qué pasó? Me dice, es que yo escuché a mi líder que ella dejó de gritarle al esposo y el Espíritu Santo me caló. Y yo también fui y le dije, ¿sabes qué? Perdóname porque yo aquí te he irrespetado, te paso gritando como, o sea, tengo 4 y el 5.º hijo, tú. Le grito a todo el mundo y te pido perdón. Y ahí está el esposo ahora en la iglesia. Y yo digo, vea usted cómo es la cosa. Otra señora dice, yo quería corregir a mi hijo. Esta no es de mi iglesia. No todas las malas están en mi iglesia. Dijo, yo quería corregir a mi hijo y porque cuando él comía, él hacía todas las mañanas y todas las mañanas yo era que, oye, come bien, cierra la boca, suenas como un cerdito. Y no había forma, entonces se me ocurrió la brillante idea de grabarlo. Y yo grabé desde la mañana para que él se escuchara. Cuando yo voy a escuchar la grabación, lo menos que se oía era el... Y lo que se oía era una señora gritando, ¡corra, levántese que el desayuno, que ya es hora, que vamos, que pilas, que apúrense! Soque. Como dicen aquí, soque. Y dice, lo que se oía en la grabación fueron mis gritos. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? Abandónalo, déjalo ir. Gritos, calumnias, toda forma de malicia. Y más bien empieza a ser compasivo
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó, y aquí se cumple la justicia. Así como a mí me perdonan, así yo perdono. Y luego, no se queda allí. El apóstol Pablo entra al rancho, a la casa, y en el capítulo 5 dice: por lo tanto, o sea, siguiendo con la idea de la justicia y de que el Señor nos ha salvado, por eso mismo sométanse los unos a los otros. Y esa es tu justicia. Por reverencia a Cristo que está en mi casa, yo te respeto, yo te honro. Por reverencia a Cristo, yo te sirvo, yo te amo, yo te protejo, yo te cuido. Por reverencia a Cristo, los hijos se someten a los padres, y eso se llama justicia. Por reverencia a Cristo, los padres tampoco llevan a sus hijos a ira, no abusan de su poder, no toman ventaja de esa autoridad. Y sigue diciendo en el capítulo 6: y a causa de esta justicia, ojo en tu trabajo. Si eres esclavo, acuérdate que a quien sirves es a tu Señor. Y aunque tu amo no te vea, hay un amo que te ve, así que sirve con integridad y diligencia. Pero cuando seas amo, cuando eres jefe, acuérdate que ese esclavo también es un hermano tuyo, y a quien le vas a dar cuenta es al padre de ese a quien estás tratando mal o injustamente. Y entonces abarca la justicia todas las áreas de nuestra vida. ¿Te vas a vestir con justicia? Ya no es, y me pongo el cinturón y me pongo como Superman, ¿verdad? Poniéndose toda la investidura o todas las cosas de los superhéroes. No, se trata de que permee todas las áreas de mi vida. Y luego dice en el número 3: no se te olviden los zapatos, pero los zapatos con los que avanzas son de la paz. Acuérdate que el evangelio que hemos sido llamados a predicar es un evangelio de reconciliación, porque Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto, ya no somos ni extranjeros, ni hijos, ni de la casa, ni cercanos. Ya no hay que gentiles, judíos, ahora todos somos reconciliados en la paz. Y toda esta carta nos anima a que no nos atrevamos a golpear el cuerpo de Cristo, que es uno, una sola fe, una sola casa. Y podemos no estar de acuerdo, pero necesitamos orar por nuestros hermanos. Necesitamos orar así como oraba Pablo: Señor, que te conozcan más, porque la verdad es la que nos va a hacer libres aún a nosotros mismos de nuestros propios errores y de nuestros propios engaños. Entonces necesitamos recordar que lo que nosotros llevamos como hijos de Dios, como una iglesia firme, es que busca la paz y la reconciliación. Ese es el mensaje que predicamos. Dice Efesios 2, dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La paz. Cuarto, el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice Efesios 4: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Dice también Efesios 3 que por fe Cristo habite en nuestros corazones. Y ese escudo de la fe necesita estar fuerte, así que dice él: pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. El escudo de la fe es entender que mi fe, número uno, es una sola fe. Es una fe que puede ser poderosa porque estamos unidos en eso, pero una fe que tiene que crecer en mí. Cuando el Señor habla de una fe poderosa que es como un grano de mostaza, no pretende que se quede en tu vida y en mi vida del tamaño de un grano de mostaza.
Él nos da perspectiva. Él dice, no te preocupes porque puede empezar tan pequeña, pero mi visión es que pueda ser la más grande planta de todas las hortalizas. Y entonces la fe crece a medida que echamos raíces en el amor de Dios. Porque si usted se sabe amado, no hay lugar para otro tipo de pensamiento, ni incertidumbre, ni angustia, ni pánico en su vida. ¿Cómo dice Jesús que se combate el afán y la ansiedad? ¿Cómo nos enseña Jesús a combatir esas cosas en nuestra vida? Empieza a decir, miren los árboles, miren los pájaros, miren las flores, pero dice, si Dios las sostiene a todas esas, ¿cuánto más lo hará con sus hijos? Y si Él mismo dice, y si ustedes siendo malos saben amar, ¿cuánto más yo los puedo amar? Ustedes dependen de mí, ustedes son mi responsabilidad, dice Dios. Y cuando uno se sabe allí, el enemigo tiene que huir con todas sus patrañas y con todos sus ataques contra nuestra vida. Yo fui por unos años víctima de esos ataques de ansiedad nocturnos. Yo me acostaba tranquila, bien, y me levantaba con unas situaciones horribles de ansiedad. Y entonces uno empieza a pelear solo, porque digo, me da pena despertar, yo puedo pelear, y empieza uno, Salmo 91. Y empieza a recitar toda la Biblia, pero yo me daba cuenta que, y aquí viene la otra parte, que yo creía que al usar la palabra de Dios como espada, eso iba a desaparecer, porque era la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Pero no es exactamente recitar todos los versículos, ni tirarle la Biblia, como se ve en las películas, ¿no? Tirar la Biblia al enemigo. No se trata de eso. Se trata de yo sembrarme la palabra en mi corazón y creerla. Esa es la fe que combate todo temor, toda incertidumbre en mi corazón. Entonces yo decía, me frustraba porque yo tengo de cristiana desde los 8 años. Yo sé lo que es guerra espiritual. Nosotros hemos visto muchas cosas en nuestra casa, hemos peleado, hemos visto manifestaciones, hemos visto la obra de Dios, pero yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ganar ahora si yo le estoy recitando los versículos que me sé? Hasta que un día alguien me escribe un correo y me dice, Gloriana, he estado orando por ti y el Señor me dice que te dé el Salmo 20 del 1 al 5. Yo lo leí y pensé que era un correo de alguien buena gente que me amaba y dije, después lo leo. Pero esa misma noche llega una hermana a mi casa y una amiga y me dice, ay, yo quiero contarte un sueño que tuve. Yo soñé que tú estabas dormida y que tu cuarto tenía unas ventanas de cuadritos pequeños con vidrio. Ella no había entrado a mi cuarto, así era exactamente toda la ventana de mi cuarto, eran cuadros pequeños de vidrio. Entonces ya captó mi interés y yo, sí, ¿y qué pasó? Y dice, pues que al lado de tu cama había un espíritu de temor. Y yo sabía que era un espíritu de temor porque se veía como algo terrible, pero no hacía nada. Súper viejito, horrible pero viejito. O sea, eso es lo que hace el temor, simplemente te dice, te habla del futuro, te habla mentiras. Y estaba al lado de tu cama. Pero el Señor me dijo en el sueño, Salmo 20 del 1 al 5, dile a Gloriana. Y esa cosa salió despedida y rompió esos vidrios. Por eso sé que tu ventana tenía esos cuadritos. Salió despedido. Yo le dije, espérate, que yo creo que alguien me escribió de eso esta mañana. Y ahí sí corrí, ¿verdad? Y miré, Salmo, es el mismo, tengo que leerlo. Y cuando yo leo el Salmo 20 del 1 al 5, dice, el Señor te escuche en el día de tu angustia, y el nombre del Dios de Jacob te defienda, y Él te enviará ayuda desde el santuario. ¿Qué me está diciendo el Señor allí? Yo lo entendí claro. El Señor me dijo, ahorita el enemigo te dice, te va a pasar esto, vas a fracasar, tus hijos se van a perder, el ministerio no va a durar, quizá vas a caer, tu esposo, tu esposa va a morir, no sé, cualquier cosa. Ahora le dio cáncer a tu tía, te va a dar a ti. Todas estas cosas que empiezan a creer que pueden ser verdad en nuestra vida, ser cargas.
Y cuando venía esta basura, el Señor me recordó y me dijo, ¿sabes qué, Gloriana? Va a haber días en donde va a haber angustia. Hay días en que vamos a tener que llorar, dice Eclesiastés, días de reír, días de duelo y de luto. Pero cuando venga ese día, recuerda que tú no vas a estar sola, porque el Señor se va a acordar de todas tus ofrendas y voy a enviar ayuda desde el santuario. El día que me necesites y que me invoque, va a venir ayuda desde el santuario de tu Dios para ti y yo te voy a levantar ese día. ¿Sabes qué pasó? Yo dije, Señor, ¿por qué estoy yo llorando algo que no existe? ¿Por qué estoy ya sintiéndome y viviendo en un escenario futuro que yo no estoy viviendo? Yo creo tu palabra, Señor. Mi fe se establece en tu palabra y es mi escudo, porque el día que venga eso, yo sé que no estoy sola. Y se acabó. Nunca más volví a tener una cuestión de esos. Como por 2 años dormí tranquila, porque en una ocasión me traté otra vez de despertar y me acordé, el Señor, el día que venga el Señor va a enviar ayuda. Dije, ay, gracias Señor, te adoro, gracias porque has sido fiel. Se convirtió en un lugar de adoración ese insomnio que me quiso dar. Y 2 años después, cuando quiere volver a ocurrir esto, el Señor me recuerda cuán ancho, cuán grande y cuán profundo es tu amor. Y yo siempre les confieso esto, pues yo aproveché y me fui al baño, ¿no? Y yo digo, wow, yo nunca he disfrutado tanto un momento de la presencia de Dios en mi baño. Y porque me sentí amada. Y el Señor me dijo, si mis ojos están sobre ti, así como tú cuidas a tu hija, ¿qué crees que te puedan hacer? Nada. Hice así, gracias Señor. Gracias Señor. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Ese es nuestro escudo de la fe, echar raíces profundas en el amor de Dios. Y entonces te dice, ponte, luego dice, el yelmo de la salvación. Tienes que guardar estas 6 pulgadas. Cuida lo que piensas. Recuerda, eres de Dios, eres salvo, es un regalo de Dios y yo no me voy a mover, porque si Él dijo que soy suya para siempre. Suya para siempre. Como una adopción, nunca es, a ver si se porta bien, a ver si sale a la familia. Una adopción recibes herencia, familia, apellido y no se puede deshacer, devolver la cosa. Como cuando nacen los hermanitos y todos los hermanitos mayores están esperando al bebé, pero de pronto llega el bebé y llora y un bebé le dijo a la mamá, ¿cuándo lo vamos a devolver otra vez al hospital? Ya, no se puede devolver. Eres hijo de Dios y es para siempre. Protege tu mente. Y 6, la espada del Espíritu. ¿Sabes qué es la espada del Espíritu? Dice la palabra de Dios, oren en todo momento, de acuerdo a la palabra de Dios, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por los santos. Iglesia, el Señor nos está animando a que, en nuestro caso, tenemos tanto programa en el servicio que lo que menos estamos dejando es que la gente ore con Dios. Porque no ha acabado una canción y hay otra. Quiero orar y ya me cambian el tono. Y entonces saturamos nuestros programas. Y lo que Dios está necesitando es que la iglesia ore, persevere en oración unida. Cuando apresaron a Pedro, dice la palabra de Dios que la iglesia no dejaba de orar. Y oraban tanto por la liberación de Pedro que cuando finalmente Dios envió un ángel a causa de la iglesia que ora, envió un ángel para liberarlo y toca la puerta, no le querían abrir porque ni creían que Dios les había contestado. Y a veces estamos así orando y a veces no creemos que Dios pueda
sorprendernos. Yo ahora estoy orando y diciéndole: Señor, déjame con la boca abierta, porque yo creo lo que dice tu palabra en Corintios: ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, nada ha subido todavía a pensamiento de hombre, y estas cosas son las que tú tienes preparadas para todos los que te aman. Gracias, Señor, porque tú me vas a sorprender. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer tu obra para que tu nombre sea exaltado en mi iglesia, en mi familia, en mi casa, en mi generación. Hay que orar y volver a servicios de oración, de adoración, donde quizás hayan 2 canciones en el programa, pero motivos de oración, y enseñarle al pueblo a disfrutar. Empezar a tener cuartos de oración. Apenas nosotros conocimos del Señor, mi mamá diezmó un cuarto de la casa, estaba vacío, y puso sillas. Mi hermano menor tenía 1 año y medio cuando empezamos a orar. El mayor tenía 10 y yo tenía 8 años. Y todas las noches a las 7 de la noche teníamos una cita de oración. Todos los días. Y en ese cuarto de oración recibimos el bautismo del Espíritu Santo. En ese cuarto de oración mi hermano mayor, visiones, palabra de Dios. El menor empezó a componer, a tocar. Hoy en día es un productor musical y el pastor de adoración de una iglesia. El mayor es un pastor en Medellín, y yo estoy sirviendo a Dios. Y era una mujer soltera, bueno, que se había separado, una madre, una jefa de hogar. Y esa jefa de hogar, que no tenía ningún ministerio, pero tenía el ministerio de su casa y de la oración, nos enseñó a buscar la presencia del Señor todos los días. Yo te animo a que escojas un cuarto, una pared, y pon la foto de tu familia, pon la foto de tu ciudad, de tu barrio, pon la foto de las promesas, pon la foto. Dile: gracias, Señor, porque si lo ves, puedes orar por eso. Ayuda a tu familia. Hombres, levántense y digan: yo y mi casa serviremos a Dios, pero no yendo a la iglesia, sino desde mi casa. Empieza a decir: hoy vamos a orar, y que el Señor te dé la sabiduría para hacerlo de una manera agradable. Porque la gente nos pregunta, a las mamás le dicen a mi mamá: pero ¿cómo hacías para que un niño de 10 y uno de 1 quisieran ir a orar? Al principio no queríamos, pero una vez entrábamos al cuarto de oración y experimentábamos a Dios, queríamos más de Él. Y eso es lo que necesitamos: exponer a nuestros hijos al toque de Dios. Nosotros, pastores, y una niña decía: mamita, ¿quieres orar? Hija única, decía: no. ¿Por los alimentos? No. ¿Por qué? Es que ustedes lo hacen muy bien, oren ustedes. Y yo dije: wow, algo como que está mal. No, mamita, Dios quiere oírte, Dios quiere. Y empezamos a orar: Señor, yo te pido que esto cambie en el corazón de mi hija. ¿Cómo podemos hacer? No sabíamos cómo transferir la fe a mi hija. Señor, y empezamos a orar: revélate a ella. Empezamos a hacer cultos de alabanza con canciones de niños, cosas que a ella le gustaran. Igual eran alabanzas, cantábamos, bailábamos el Padre Abraham, usted sabe. Pero también de adoración, también cosas que a ella le gustaban. ¿Y qué creen? El Señor empezó a darle sueños también a ella, porque ella le decía: no, es que a mí no me gusta orar, porque yo le hablo a Jesús y Él no me responde. A mí no me gusta orar, porque no lo oigo. Y decíamos: Señor, abre sus ojos. Y el Señor le empezó a revelar quién era Él. Pero después, en la adoración, en la iglesia, ella sintió el toque, la presencia de Dios, y no pudo dejar de llorar. Y le preguntamos: ¿qué pasó? Y ella lo explicó: la ola de Jesús me tocó. Como cuando fue al mar y una ola la tumbó. Entonces ella dice: es que fue como la ola de Jesús. Y buscamos que la ola de Jesús la toque más seguido, para que quede, para que sepa. Porque cuando tú pruebas lo real, ya nadie te va a poder engañar. Nadie va a poder engañar a tus hijos de cuál es otro camino. Yo conozco el camino de mi Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que echemos raíces profundas en tu amor. Padre, que seamos una iglesia saludable por doctrina, pero también que vive conforme a lo que predica, Señor. Una iglesia que vive en amor, en el cuidado. Padre, que el estándar de las casas, de las vidas íntimas se eleven
a honrarte a ti en mis relaciones con mi esposo, a honrarte a ti en mi trabajo, a honrarte a ti, Señor, en la forma en que administro mis recursos, a honrarte a ti, Señor, en cómo administro mi tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des el valor, que nos armemos para ir a predicar un evangelio que da reconciliación, no que causa división. Yo te pido mucha sabiduría en cada pastor que comparte desde su púlpito la palabra. Yo te pido, Señor, que el evangelio de la paz sea predicado, Señor, para que ganemos los corazones que están en enemistad contigo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno necesita crecer en su fe, en el amor, Señor, en creer en que tú le has dicho, mío eres tú, nada te podrá sacar de mi mano, nada te podrá apartar. Mis ojos están sobre ti, dice el Señor. Yo no me duermo, yo no espabilo, yo no me aburro, yo no me canso. Mis ojos te persiguen y te alcanzan. Gracias, Señor. Yo te pido que esa fe, esa certeza de tu amor, Señor, nos cubra y cubra nuestra iglesia. Y yo te pido, Señor, que seamos una iglesia que se levante en oración. Padre, yo te pido perdón porque nos dejamos distraer. Nuestras agendas se llenan con muchas cosas, pero nos perdemos, Señor, la oportunidad de estar en tu presencia y de estar clamando para que las cosas que deseamos ocurran en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que se despierta la iglesia, que se levanta la iglesia, que se quita toda pasividad, todo adormecimiento, todo, Señor, espíritu de estupor que hay sobre la mente y los corazones. En el nombre de Jesús se va, y hoy se levanta la iglesia militante de Jesucristo que dice, Señor, estamos aquí, vamos a clamar por esas promesas. Hoy, Señor, clamamos para que baje tu reino a la tierra. Hoy oramos que se haga tu voluntad en mi casa, en mi familia, Señor. Hoy oramos por esa perfecta voluntad, Señor, y en el nombre de Jesús se ha hecho, porque hay una iglesia que ora, y cuando la iglesia ora, los cielos oyen. Te doy gracias, Señor, porque se levanta una iglesia. Y hoy pedimos, Señor, que tú abras los ojos, Señor, de tu pueblo, no solamente en Vida Abundante, en cada congregación, asambleas de Dios, en las iglesias tradicionales. Pido que una ola de tu Espíritu Santo nos levante, nos despierte. Alúmbranos, Cristo, con tu verdad, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que no haya ningún engaño, Señor, ninguna sutileza del enemigo que nos separe, que nos haga apartar. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada pastor, yo bendigo a cada líder. Yo te pido, Señor, que tú quites toda carga, Señor, y todo peso que ellos no deben cargar. Está puesto a tus pies. Tú eres nuestro pastor, el pastor de nuestro corazón eres tú, Señor, y esta es tu iglesia. Te damos gracias por el privilegio que nos das de trabajar junto a ti, Señor, en la construcción de tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.